Durante los 80, algo incomprensible, cruel, terrible para la historia del Perú tendió su oscuro manto por las diversas regiones de nuestro país, desolándolas, el terrorismo. Desde entonces, la labor de reporteros no solo fue cumplir con su deber de informar, sino además exponer sus propias vidas para conseguir cubrir los hechos noticiosos. La masacre de Churajay mostró con crudeza lo delgada que fue entonces la línea divisoria entre la vida y la muerte, también para nuestra profesión. Todo ello y los acontecimientos que sacudieron al mundo en esa época en esta edición de la antología 40 años de Panamericana Televisión junto a la familia peruana. Panamericana Televisión presenta 24 horas. En los 80s, 24 horas consolidó su trayectoria informativa con experiencia de reporteros como el ya fallecido Manuel Seoane. Informó desde el Senado Manuel Seoane. E incorporando, por otro lado, nuevos rostros a la búsqueda de noticias. Mónica Delta, aún estudiante universitaria, figuró entre ellos. Exactamente a 4:15 de la tarde, el presidente de la República, doctor Alan García, llegó. Cuando yo entré, se inauguraba un nuevo programa, que era Buenos Días Perú, así que yo ocupé el cargo de reportera en el servicio de noticias inmediatamente. ¿Y cuál era el cargo que estaba vacante? El de reportera política. Yo estuve como reportera 8 años, en las dos fuentes, ¿no? Palacio y Congreso. Y paralelamente, en ese momento también se me brinda la oportunidad de conducir 24 horas porque había salido Zenaida Solís. Y la verdad que era un reto impresionante porque trabajar al lado de Humberto, creo que para cualquier persona que quiera hacer méritos en televisión, pues era un orgullo. Y bueno, lo decidí, pero seguí siendo reportera, ¿no? Por aquella época, un enemigo letal para la estabilidad del país hizo su nefasta aparición. El terrorismo de Sendero Luminoso, con su mesiánico líder, Abimael Guzmán, y posteriormente, el que desplegó el movimiento revolucionario Tupac Amaru, MRTA. Nunca antes el Perú tuvo que resistir una guerra interna como la desatada por estas crueles agrupaciones, y el ejercicio del periodismo, particularmente, se convirtió en un asunto de supervivencia. Son los momentos cuando los periodistas se convierten ellos mismos en protagonistas de la noticia sin proponérselos. Nosotros habíamos viajado, igual que muchos otros periodistas, a la ciudad de Uchiza, en el Alto Guayaga, para tratar de conseguir imágenes sobre un violento atentado que había ocurrido contra el puesto policial de Uchiza. En algún lugar de la selva, en los alrededores de la población de Uchiza, conversamos con un grupo de integrantes del Ejército Guerrillero Popular. El ataque que ustedes hicieron al puesto de Uchiza ha sido una cosa exclusiva del Ejército Guerrillero Popular de ustedes, o ha sido una cosa combinada con los narcotraficantes de la zona. Ha sido algo exclusivo del Ejército Guerrillero Popular. Y por aquella misma época nace Buenos Días, Perú, que en poco tiempo se convertiría en la alternativa matutina para salir de casa bien informado. En Buenos Días Perú hemos pasado momentos muy gratos. Fue mi primer programa aquí. Llegué directamente a conducir el programa junto con Roxana, y me acuerdo que comenzamos con esas primeras identificaciones con los equipos. La U y la Alianza nació aquí en Buenos Días Perú. Nos reíamos bastante en aquella época. El resumen noticioso de los 80s a nivel nacional y global fue el siguiente. El 28 de julio de 1980, Fernando Belaúnde retoma la vida democrática para el Perú con su segundo gobierno. Ese mismo año, Sendero Luminoso inicia su tenebroso accionar en Ayacucho. En 1981, 2 atentados alarman al planeta en su conjunto, contra el presidente norteamericano Ronald Reagan y contra su santidad Juan Pablo II, respectivamente. Ambos sobrevivieron. En el Perú se produce un descomunal fenómeno de El Niño, con un saldo trágico de damnificados y golpeando sensiblemente la economía del país. 1982 marca el conflicto armado conocido como la Guerra de las Malvinas entre Argentina e Inglaterra. El equipo peruano de vóley se consagra subcampeón mundial en torneo realizado en Lima. 1983 produce 2 noticias terribles para nuestro país, con el asesinato de 9 periodistas en Uchurajay, así como el deceso de nuestra compositora Chabuca Granda.
En 1984, las imágenes del sangriento motín de El Sexto dieron la vuelta al mundo. En 1985, el presidente de la entonces Unión Soviética inicia la reforma conocida como Perestroika, mientras que nuestro país recibe con los brazos abiertos al Papa Juan Pablo II y Alan García asume la presidencia del Perú. Un nuevo y letal virus se transforma en epidemia mundial, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA, y el actor norteamericano Rod Hudson se convierte en la primera celebridad víctima de este mal. En enero de 1986 se produce la explosión del transbordador Challenger en los Estados Unidos. Otro desastre se produce en Chernóbil y muere Jorge Luis Borges, notable escritor argentino. El Perú vio con estupor la masacre de los Penales. En 1987, el gobierno de Alan García intenta estatizar la banca, sin conseguirlo. En diciembre de 1987, el fútbol nacional está de duelo por la caída del avión Fokker y la muerte de todo el plantel del club Alianza Lima. En 1988 se descubre la majestuosa tumba del señor de Zipán en el norte del país. La década se despide en 1989 con la masacre de estudiantes en Tiananmen, en China. La muerte del genial pintor español Salvador Dalí. Y una noticia estimulante: la caída del muro de Berlín.